Quiero comenzar diciendo que hay un documento muy histórico dentro de la Reforma, unos documentos muy importantes que surgieron también y fueron de mucha utilidad y hasta el día de hoy siguen siéndolo como tal. Y me estoy refiriendo al Catecismo de Heidelberg. Este es, como lo acabo de mencionar, uno de los documentos reformados más influyentes que nos dejaron a través de esta hermosa doctrina. Y hay un apartado muy especial, específicamente cuando habla en relación al Día del Señor, el cual obviamente lo que viene a hacer, a exponer acá en este Día del Señor, es que se asegura de que los creyentes están definitivamente en las manos de Cristo y que por lo tanto nada, absolutamente nada, ni nadie los puede separar de Él. Y en este apartado de hablar con relación al Día del Señor, hay una pregunta que surge ahí al cual quiero leer. Y la pregunta que se cita ahí es: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? A lo que la respuesta que el Catecismo de Heidelberg da es la siguiente: que no soy mío, sino que pertenezco con cuerpo y alma, en vida y en muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. A lo que también un hermano nuestro, que obviamente hace muchos años partió a la presencia del Señor, el tan famoso predicador, el príncipe del púlpito, Charles Spurgeon, también se unió a esta hermosa doctrina y él dijo lo siguiente, a lo cual quiero citarlo. Y él dijo: si fuera posible que los creyentes perdieran su salvación, yo la perdería 1000 veces al día. ¿Por qué dijo Spurgeon esta frase? Bueno, esta frase, hermanos, debemos entender que claramente señala la profundidad de nuestra dependencia de Dios. Gracias a su fidelidad exclusivamente, los creyentes no tienen que vivir con miedo de perder su salvación. ¿Por qué, pastor? Porque resulta ser que Dios mismo garantiza que Él los va a preservar hasta el día final. Y esto es lo que veremos en esta mañana. En el tiempo que tengo, vamos a estar meditando en un texto muy hermoso que uno de los evangelios nos arroja, y es aquel que encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, un texto muy conocido por todos nosotros, pero que en esta mañana vamos a meditar en él. Y es aquel que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y mire qué especial, porque dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de el Padre, de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Con esta pregunta con la que voy a iniciar, pudiéramos decir: hasta aquí hemos llegado, y terminamos el sermón. La pregunta es: ¿puede un verdadero cristiano perder su salvación? La pregunta es: no. Y es que un verdadero cristiano no puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque su seguridad no depende de sus propios esfuerzos, sino de la obra soberana de Dios en la salvación. No voy a entrar en detalles porque sé que estos fines de semana atrás, sé que han estado profundizando un poco más acerca de esto último que acabo de mencionar. Pero repito, no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obra soberana de Dios en la salvación, pero también de su fidelidad en la que Él preserva a un verdadero creyente. Y digo esto, hermanos, porque la salvación de un verdadero cristiano está garantizada por lo menos por 3 razones que las voy a mencionar rápidamente. Primero, que es una obra soberana de Dios desde la eternidad. Pero también, en segundo lugar, es hermoso poder darnos cuenta de que
Cristo, hermanos, murió para asegurarla, pero también Cristo vive e intercede por los creyentes. Pero también, en tercer lugar, es hermoso poder darnos cuenta que el Espíritu Santo viene y sella a los creyentes como garantía de su herencia eterna. Y esto lo vemos claramente reflejado en una de las cartas que el apóstol Pablo viene y escribe a su tan amado congregación. Y es exactamente lo que encontramos. Por eso, hermanos, es importante poder darnos cuenta que un creyente verdadero no puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque sería entonces cuestionar el poder, la fidelidad, pero también la suficiencia de Dios para salvar y preservar. Ese mismo Dios que elige y salva es ese mismo que nos lleva y nos preserva. Así que, diciendo esto, hermanos, es muy hermoso poder darnos cuenta que entonces esta verdad, lejos de que nos pueda generar a usted y a mí negligencia, debe llevarnos a vivir en gratitud, pero también a vivir en obediencia y en santidad. No voy a negar, hermanos, que este tema, por ejemplo, por muchos años ha generado grandes debates a lo largo de la historia de la iglesia. No voy a negar que también ha tenido implicaciones profundas para la confianza y la seguridad de los creyentes. Y déjeme rápidamente mencionar, por ejemplo, que en la historia de la iglesia se ha debatido si la salvación puede perderse. Por ejemplo, quiero citar a Tertuliano y a Orígenes, quienes creían que el pecado grave o la apostasía podía poner en riesgo la fe. Allá por el siglo V, otro personaje, Pelagio, él afirmaba que la salvación dependía de las obras humanas. Pero también por el otro lado surge otro personaje que probablemente muchos de ustedes han leído su nombre, Agustín. Agustín, por el otro lado, él destacaba la soberanía de Dios y la gracia irresistible. Luego vemos más adelante, por ejemplo, durante la Reforma, personajes tan conocidos como, por ejemplo, Lutero y Calvino. Ellos enseñaron claramente que la salvación es por gracia mediante la fe y que Dios preserva a los creyentes. Para esa misma época también, alguien llamado Arminio, y los arminios sostenían que un verdadero creyente puede apostatar basándose en textos como aquellos que encontramos en Hebreo capítulo 6 de los versículos 4 al 6, que más adelante vamos a explicarlos brevemente, en donde ellos enfatizaban que la salvación requiere una preservancia activa. Luego, los seguidores de Arminius, conocidos como los remonstrantes, ellos rechazaron con la preservación de los santos como la parte de un sistema teológico que obviamente contrastaba lo que se le conoce hasta el día de hoy como el calvinismo. Por ejemplo, es interesante observar que hay un punto en el cual ellos, dentro de la remonstrancia que se da allá en el año 1610, ellos observaban que la salvación, argumentaban fuertemente que la perseverancia depende de la concepción o la cooperación misma que el creyente debe tener con la gracia de Dios, y no de la elección divina incondicional, sino que para ellos era la elección condicional. Es interesante ver que el mismo Arminius, en un escrito, él dijo lo siguiente, y lo cito: es posible que los creyentes verdaderos, si abandonan la fe,
pierdan la gracia que han recibido. A lo que Juan Calvino enseña que los verdaderos creyentes preservarán hasta el final, y los que caen nunca fueron realmente salvos. Y ante esto último, hermanos, quiero mencionar un texto que encontramos en la Escritura en Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron. Pero, ¿por qué salieron? El mismo texto lo dice. A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, cuando nosotros observamos este texto, los verdaderos creyentes nunca se apartarán definitivamente de la fe, porque Dios los preservará hasta el final. Es que quiero que entiendas, amada iglesia, que la salvación no depende de la capacidad humana. No. Depende exclusivamente de la gracia irresistible de Dios. Por eso nuestro hermano Calvino dijo: la perseverancia de los elegidos descansa en la elección de Dios, y no existe ninguna razón para temer que los que son llamados a la vida eterna se apartan de la fe y se pierdan. Para aquellos que les gusta estudiar un poco más acerca de esto lo escribió en su tan conocido, tan obra espectacular que hasta el día de hoy sigue siendo leída en la institución de la religión cristiana. Ahora bien, el propósito, hermanos, de esta enseñanza es venir y exponer de manera bíblica de que Dios preserva a los suyos hasta el final. Es por eso que esta mañana es mi deseo poder persuadirte. Y aunque si bien es cierto, no es un sermón expositivo, pero mi deseo en esta mañana es persuadirte de que porque somos de Cristo, vivamos seguros de nuestra salvación. Y para esto quiero que en primer lugar veamos la seguridad de salvación, una hermosa doctrina de gracia y de confianza en Dios, hermanos. Y quiero mencionar con esto que una creencia, hermanos, muy común contra la doctrina de la perseverancia de los santos es que los cristianos, como ya lo dije, pueden perder su salvación si cometen, por ejemplo, pecados graves o se apartan de Dios. Y es que esta idea supone que la seguridad, hermanos, de la salvación depende en parte del esfuerzo humano, como la obediencia y las buenas obras. En lugar de descansar completamente en la obra de Cristo, se ve la salvación como algo compartido, en donde Dios viene y hace su parte y el creyente debe hacer la suya. Mas nosotros nos damos cuenta, hermanos, que esto genera un temor constante de fallarle a Dios, en donde al final de cuentas se crea una relación, hermanos, basada en miedo y no en confianza. Y lastimosamente, algunas iglesias, por ejemplo, sus enseñanzas hacia los creyentes es que deben alcanzar, por ejemplo, un nivel moral o espiritual específico para mantenerse salvos, en donde vienen y argumentan que pecados graves como la apostasía o la falta de arrepentimiento pueden hacer que pierdan su salvación. Y aquí voy a citar el texto que mencionaba hace un momento. Por ejemplo, estos últimos mencionados se basa en aquella, o mejor dicho, en aquel texto que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6, y también ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 26 y 27. Pero lo que no se dan cuenta, que muy a menudo, hermanos,
los interpretan lastimosamente fuera del contexto de la gracia y la seguridad que Dios ofrece en Cristo. Y déjeme explicarle, por ejemplo, brevemente, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Es donde cuando usted lee ese pasaje, describe a aquellos que han tenido una experiencia externa con el Evangelio, pero no una conversión genuina. Por lo tanto, hermanos, quiero que entiendas que no se refiere a verdaderos creyentes, sino a quienes rechazan deliberadamente a Cristo después de haber sido expuestos a la verdad. Esa es la razón de ese texto. Texto como por ejemplo Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 27 claramente viene y advierte contra el pecado deliberado. Pero claramente también vemos que el contexto muestra que es un llamado a la perseverancia, no una declaración de que los creyentes verdaderos pueden perderse. Por eso claramente entonces vemos, como leímos primera de Juan, que los que abandonan a Cristo demuestran que nunca fueron genuinamente salvos. Lastimosamente, hermanos, en la actualidad, varias denominaciones y movimientos rechazan la doctrina de la preservación. No voy a mencionar iglesias, pero hay muchas iglesias que sostienen que un creyente puede perder la salvación si se aparta de la fe o incluso vive en pecado sin arrepentimiento. Temas como por ejemplo el libre albedrío, así como un individuo puede aceptar deliberadamente la gracia de Dios, también asumen de que pueden rechazarla. Pero no se dan cuenta que el énfasis en todo esto está en la responsabilidad humana. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con relación a nosotros, hermanos? Que somos perversos. Romanos claramente nos lo dice. Ven la salvación como una colaboración entre Dios y el creyente, donde este último la responsabilidad debe mantenerse fiel. Hace unos años tuve la oportunidad de poder estar en el entierro de un amigo muy cercano a mí. Y en ese entierro llegó un pastor y predicó. Y al final pues terminó obviamente haciendo un llamado para aquellos que no conocían de Jesucristo. A lo cual pues personalmente no lo veo mal. Que la invitación es a que aquellos que no conocen de Cristo pues obviamente vengan y lo conozcan. Pero lo que me llamó la atención fue que al final dijo: amigos, si tú estás aquí, quiero que entiendas que Dios ya hizo el 99%, haz tú el 1%. Totalmente errado. Porque no depende de nuestros propios esfuerzos, hermanos. Nosotros somos malvados. Nacemos, como bien lo dijo Pablo en el libro de Romanos, aborreciendo a Dios. Odiábamos a Dios. Pero es Él mismo quien nos llama. Lastimosamente ahora, por lo tanto, dentro de los púlpitos, dentro de estas iglesias que no abrazan esta hermosa doctrina bíblica, sus predicaciones infunden temor. Lastimosamente, algunas predicaciones se centran en el miedo de perder la salvación, en lugar, como dije hace un momento, de enfocarse en la seguridad que tenemos en Cristo. Lastimosamente, estas enseñanzas destacan las fallas humanas y dicen, por ejemplo, cosas: si tú no obedeces, perderás la salvación. O frases como: un paso fuera del camino de Dios puede costarte tu eternidad. Lastimosamente, dentro de las iglesias que no abrazan esta hermosa doctrina, sus creencias populares entre los cristianos, en donde muchos de ellos creen que aunque Dios hace su parte, el creyente debe de poner también su parte para no perder la salvación. Pero esto, hermanos, déjeme decirte que esto refleja en frases como, por ejemplo: si dejo de buscar a Dios, Él me abandonará. O Dios perdonará, pero debo ser lo suficientemente bueno para merecer su favor. Y aquí, por ejemplo, quiero animarte y exhortarte en amor, por ejemplo, a que te preguntes: ¿por qué tú sirves? ¿Por qué tú sirves? ¿De verdad tú sirves por adoración a Dios o porque alguien te lo pidió?
Ahora, no quiere decir que de repente no hagamos una invitación, pero al final en tu corazón tú debes de hablar, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Para ganar un favor de Dios? ¿O para que me vaya bien en esto u otro? Pregúntate en esta mañana, ¿por qué tú sirves? Y digo esto, hermanos, porque todas estas ideas muestran una visión incompleta de la gracia, en donde se trata la salvación como un, déjame decirlo, como un contrato condicional, en lugar de un pacto eterno basado, hermanos, en la obra exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, hoy en día vivimos en una cultura religiosa donde también todo es por méritos. Porque como nosotros los humanos vivimos en base a eso, haz esto y te doy esto otro. Y lastimosamente en muchas tradiciones se ve la salvación como algo que debe ganarse o mantenerse a través de obras y obediencia. Pero esto va en contra de la enseñanza bíblica, hermanos, de que la salvación es totalmente por gracia, como lo vemos en Efesios capítulo 2. Iglesia hermosa que estás aquí en esta mañana, estas ideas que acabo de mencionar y muchas otras más, lo que hacen es negar, hermanos, negar la soberanía de Dios en la salvación, en donde lo que hacen es colocar un peso innecesario en los creyentes. Por ejemplo, las iglesias que no abrazan esta hermosa doctrina fácilmente pueden caer en el legalismo, pero déjame decirte que el legalismo es nada más y nada menos que crear un cristianismo, si se le puede llamar cristianismo, hipócrita. ¿Por qué? Por ejemplo, yo nací, lo digo así, yo nací en una iglesia pentecostal, en donde claramente a la mujer, por ejemplo, se le prohibía andar en pantalones e ir con pantalones a la iglesia, pero fuera de la iglesia podía andar en pantalones. ¿Qué crea eso en esa persona? Hipocresía. Porque iba a la iglesia para que no le dijeran nada en pantalones, pero resulta ser que en la calle, haciendo sus cosas, ir al trabajo, etcétera, etcétera, podía andar en pantalones. O los hombres, por ejemplo, en la iglesia donde yo asistí, desde muy pequeño, por ejemplo, a los hombres ponerse calzoneta era prohibido. Donde tener el televisor era el cajón del diablo. Y así le puede poner muchos ejemplos más. Pero esto, hermanos, lo que genera, lejos de generar un temor reverente y obediencia y alabar la soberanía de Dios, lo que hace es crear un cristianismo hipócrita. Por eso, hermanos, quiero que retomemos el texto que leí al inicio. Porque en estos versículos encontramos la seguridad eterna en Cristo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Si usted observa este texto, si usted tiene su Biblia o está viendo las pantallas, claramente podemos darnos cuenta que en los primeros dos textos, el 27 y el 28, la primera parte, vemos la seguridad de las ovejas en Cristo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, Jesús describe a sus ovejas como aquellos que lo escuchan, pero también lo conocen, pero también lo siguen. En donde claramente vemos una relación, y por favor preste atención a esto, en donde vemos claramente una relación íntima y personal entre Él y sus seguidores. Iglesia de Jesucristo, Gracia sobre Gracia, Guatemala, quiero que entiendas que este conocimiento no es superficial. No, esto implica, hermanos, una conexión profunda que se refleja claramente, hermanos, en su obediencia y en su deseo de vivir conforme a su voluntad. Al escuchar, hermanos, su voz y seguirle, ¿sabe qué significa esto? Que las ovejas demuestran que han sido transformadas por Él. Y es hermoso poder ver que Jesús ahí mismo claramente hace una promesa poderosa. ¿Por qué, pastor? Porque si usted observa el texto, dice que les da vida eterna.
Hermanos, una vida eterna que no es solo una duración infinita, sino una calidad de vida transformada que comienza en el presente y continúa para siempre. Si usted observa estos primeros versículos del texto que estamos leyendo esta mañana, claramente se puede ver una verdad muy fundamental, y es la seguridad, en donde la seguridad es absoluta, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque el texto dice, jamás perecerán. Quiero que entiendas que esa frase, jamás perecerán, es una afirmación de Cristo, hermanos, donde no solo garantiza la salvación, sino también la preservación de los creyentes. Repito, no dependen de su fuerza para mantenerse firmes, sino exclusivamente, hermanos, en la fidelidad y el poder de Cristo, quien viene y les asegura que su salvación está segura en Él, independientemente, hermanos, de las circunstancias que usted y yo podamos atravesar. La salvación que Cristo nos dio está segura en Él mismo. Pero también, hermanos, en estos textos que estamos leyendo, del versículo 28, la segunda parte al 29, vemos una doble protección divina. Y claramente en estos versículos Jesús lo que viene a hacer es que refuerza la seguridad de los creyentes al asegurarles algo muy hermoso. ¿Cuál, pastor? Nadie. Observa el texto. Dice, nadie. Nadie, hermano, puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Nadie. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Que la fuerza y el poder de Cristo son absolutas, que nada ni nadie tiene la capacidad de poder separarlo de Él. Iglesia preciosa, este es un acto de protección total y completa, en donde claramente vemos que señala la soberanía de Cristo sobre su iglesia, la seguridad de aquellos que le pertenecen. Pero sigamos, el texto nos sigue dando muchos detalles hermosísimos, porque Jesús no se detiene allí. Si usted observa, Jesús no se detiene allí. Él añade una segunda, como decimos, una segunda capa de seguridad. ¿Por qué? Porque el texto dice, mi Padre, quien es que mayor que todos, también guarda a sus ovejas. Hermano, mire para acá, qué hermoso. Qué hermoso. Gloria a Dios por eso, porque la referencia a Dios aquí como Padre, como mayor de todos, hermanos, resalta su supremacía y autoridad absoluta sobre todo. Mira qué especial, porque no solo Cristo protege a sus ovejas, sino que el mismo Dios Padre está involucrado en su preservación. Hermanos preciosos, esto refuerza, hermanos, la seguridad de que los creyentes en Cristo Jesús y en Dios el Padre soberano, ese Jesucristo, el buen pastor, ambos, hermanos, trabajan juntos en una protección impenetrable y eterna. Hermanos, este doble acto claramente muestra que la seguridad del creyente no depende, hermanos, de sus propios esfuerzos o fuerzas, sino exclusivamente de la voluntad y el poder divino. Por lo tanto, hermanos, escúcheme, no hay ninguna fuerza en el universo, ni humana, ni espiritual, que pueda destruir la seguridad que los creyentes tienen en Cristo Jesús y en el Padre. Amén. Pero mire qué especial, porque lo que encontramos en el versículo 30 es impresionante. Una vez más vemos la unidad del Padre y el Hijo, porque Jesús declara con claridad y dice, yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre, ¿qué, iglesia? Somos uno, o uno somos.
Hermanos, esta afirmación no solo resalta la relación que hay claramente entre el Hijo y el Padre, sino que también, hermanos, señala la unidad esencial en su obra. Es decir, hermanos, que la preservación de las ovejas no es una tarea dividida o separada. No, hermanos, es una obra conjunta y armoniosa que vemos entre el Padre y el Hijo que asegura la salvación de los creyentes. Qué especial, hermanos, poder ver la unidad del Padre y el Hijo, porque vemos que garantiza que la obra de la preservación de las almas es, hermanos, completa y perfecta. ¿Por qué? Porque ambos comparten su mismo propósito y el poder. Es decir, hermanos, el Padre en su soberanía y amor, pero por otro lado, el Hijo en su obediencia y sacrificio, ambos actúan juntos para proteger y mantener a sus ovejas. Por lo tanto, hermanos, esta verdad implica algo. Implica, hermanos, que los creyentes, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos asegurados. No solo por la voluntad de uno, no, sino por la voluntad conjunta de la Trinidad. Y esto es hermoso, hermanos. Así que diciendo esto, hermanos, qué especial es poder saber que la seguridad de la salvación de los creyentes es una obra trinitaria. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Y ambos mantienen a los creyentes hasta el final. ¿Se da cuenta que esta obra conjunta y perfecta, hermanos, de la Trinidad asegura entonces que la salvación de los creyentes no depende de su esfuerzo, hermano? No, sino de la fidelidad y de poder de Dios en su totalidad. Por eso entonces es especial, hermanos, que usted y yo podamos esta mañana entender la obra de Dios en la seguridad de los santos. Porque como repito, esta doctrina sostiene que aquellos a quienes ha salvado no pueden perder su salvación, sino que Él en su poder y gracia garantiza que preservarán en la fe hasta el final. Y déjeme darle algunas pruebas. Por ejemplo, el texto que encontramos en Filipenses capítulo 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué hermoso es esto, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque este versículo nos recuerda, hermanos, y obsérvalo. Observa este texto, porque nos recuerda que la obra de salvación es iniciada por Dios y será perfeccionada por Él. Por lo tanto, hermanos, esto es un recordatorio de que la perseverancia en la fe no depende de los creyentes, sino de la acción continua de Dios en sus vidas. Y a esto mismo también el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dijo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Claramente aquí se enfatiza, hermanos, que los creyentes son guardados. ¿Cómo? Guardados o preservados por el poder de Dios. No por su propio esfuerzo. No, hermano. Y este poder divino es el que mantiene la fe del creyente segura hasta el final. Obviamente asegurando que alcancen la salvación. Por eso Pablo iba a entender por qué escribió el tan conocido texto que muchos de nosotros en algún momento lo ha citado. Romanos 8. Nadie nos podrá ¿el qué? ¿Separar de qué? Gloria a Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿En quién? Claro. Y es que este texto es una de las garantías, hermanos, escuche, más consoladoras. Porque afirma, hermanos, que nada
en toda la creación tiene el poder de poder separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Iglesia, la seguridad del creyente está asegurada por el amor inquebrantable de Dios. Por eso es importante, ante esto último que acabo de mencionar, que nunca olvidemos la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque escuche, la obra de Cristo en la cruz es suficiente y perfecta. ¿Cómo es la obra de Jesucristo, amadas iglesias? Suficiente y perfecta. Pastor, ¿y de dónde usted saca esto? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que ¿qué? Son santificados. Hermanos, mira qué especial, porque Cristo, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto, cumplió perfectamente la obra de la salvación. Iglesia, esta obra perfecta de Cristo viene y entonces garantiza que los creyentes no necesitan añadir nada más para mantener su salvación. ¿Por qué? Porque Él ha pagado completamente por los pecados de sus elegidos. Y por ello, hermano, nadie, absolutamente nadie, ni nada puede anular esa obra. Por eso es hermoso poder darnos cuenta ahí mismo que la fidelidad de Dios, hermanos, garantiza su cumplimiento. Por eso vemos otro pasaje que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 al 8 dice: Él también los confirmará hasta el fin. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué dice el versículo 9? A ver, acompáñenme todos. 1, 2, 3. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Iglesia, Dios es fiel a sus promesas. Y por lo tanto, amados, la obra de salvación que Él ha comenzado en los creyentes, escuche, será cumplida, sí o sí. Una vez más, no depende, hermanos, de la fidelidad humana, sino de la fidelidad divina, que es infalible. Dios nos mantendrá, hermanos, firmes hasta el final. Hoy va a entender por qué dije lo que dije al inicio. Dios nos mantendrá firmes hasta el final, sin importar, hermanos, las pruebas, sin importar, hermanos, las dificultades. Ahora, yo sé que en un par de ocasiones dije y hablé acerca de una respuesta. Una respuesta obviamente que debe surgir ante esto, una respuesta humana, suya y mía. Y es que, aunque la preservación de los santos, hermanos, claramente es una obra divina, usted y yo debemos responder activamente a esta gracia. ¿Cómo así? Es que mire, esto se ve en el llamado a la perseverancia activa en la fe, al arrepentimiento y a la obediencia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ocupaos de vuestra, hermanos, buenos días. Ocupaos de vuestra, ¿cómo? ¿Con temor? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, hermanos, esto muestra que aunque la salvación es segura por la obra de Dios, usted y yo como creyentes estamos llamados a vivir de manera coherente con esa salvación.
Es decir, hermanos, que la perseverancia del creyente, y presta atención a esto, no lo olvide. Hermanos, la perseverancia del creyente es una respuesta, hermanos, de la gracia de Dios. En donde lo que viene a hacer es que demuestra que la gracia, la fe genuina, produce resultados. ¿Y qué resultados produce, pastor? Resultados de obediencia y crecimiento espiritual. Así que, hermanos, ya para ir finalizando, porque todo esto es la doctrina de el tema que estamos desarrollando en esta mañana. Pero como suelo decirles a los jóvenes que tengo el privilegio de predicarles semana tras semana, ¿y a mí de qué me sirve esta doctrina? Pues la misma respuesta te voy a dar a ti. ¿De qué sirve esta doctrina? A ti te sirve saber esto, hermano, porque debe generar en ti confianza exclusivamente en la fidelidad de Dios. Es decir, hermano, si tú eres un creyente y has nacido de nuevo, significa que los creyentes pueden descansar tranquilos, hermanos, sabiendo que su salvación no depende de su propio esfuerzo, sino de lo que Cristo ha hecho por ti. Y repito, hermanos, significa que aunque tú y yo enfrentemos luchas, experimentemos luchas y dificultades, la seguridad de nuestra salvación no se ve afectada por nuestras fallas o debilidades. Y déjame darte un ejemplo. Puede ser, hermano, que tú en el día a día, tú y yo podamos enfrentar duda de sentir que no somos suficientemente buenos para poder seguir a Dios. Pero déjame recordarte, amada iglesia, que la fidelidad de Dios significa que nuestra salvación, hermanos, no se basa en cuánto logremos o evitemos, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Iglesia preciosa, cada vez que fallamos podemos reconocer y recordar que por su gracia exclusivamente, que esa gracia es suficiente, hermanos, para poder cubrir nuestras imperfecciones. Por lo tanto, la fidelidad de Dios nos da paz, porque nuestra salvación, hermanos, está asegurada no en lo que hacemos, sino que en lo que Cristo ya hizo. Pero también, hermanos, esta doctrina de la perseverancia de los santos, ¿de qué me sirve a mí, hermano? Bueno, estamos llamados a perseverar. Aunque la salvación de los creyentes está asegurada por la obra de Cristo, hermanos, esto no significa que tú y yo vamos a vivir de manera indiferente o complaciente. Por el contrario, hermanos, los cristianos somos llamados a luchar contra el pecado y crecer en santidad, no para ganar la salvación, no, sino como una evidencia de que hemos sido transformados por el Evangelio y que por lo tanto, hermanos, nuestra fe es genuina. ¿Y cómo lo podemos vivir esto en el día a día, pastor? Bueno, por medio de la oración, perseverando en la oración, perseverando en los estudios bíblicos, perseverando en el discipulado. ¿Por qué? Porque la vida cristiana requiere esfuerzo en áreas como ya la acabamos de mencionar. El congregarnos en la oración, en la palabra, en el discipulado. Y digo esto, hermanos, porque a veces la motivación puede decaer. O incluso, hermanos, las distracciones pueden ser muchas. Pero perseverar en la fe significa, hermanos, continuar buscando a Dios a través de todos estos medios. La constancia, hermanos, por ejemplo, en la oración, incluso cuando no sintamos ganas, porque ya me han hecho esa pregunta. Mire, pastor, ¿y si no tengo ganas? Pues con mucha razón. A morir a tu yo. ¿Ya no vivo? ¿Quién vive ahora?
Ahora, seguimos luchando, hermano. Con ese cuerpecito hermoso que nos andamos, seguimos luchando, hermano. Sí, ya, pero ya no vivo yo. Incluso cuando no tengas ni sientas ganas de la oración, ni a la dedicación del estudio de las escrituras. Ay, otra vez el discipulado. Sí, hermano. Ay, no. Ir hasta allá y más que el bendito tráfico, 3 horas, hermano. Pues aprovecha de 3 horas para escuchar, ir orando, ir escuchando la palabra de Dios, ir meditando en ella. Digo esto, hermanos, porque todas estas cosas que estoy mencionando, a ti y a mí, en el día a día nos ayuda a crecer como creyentes. Así que, hermanos, la perseverancia en estas disciplinas es un indicio de que la fe en Cristo es verdadera y activa en nuestra vida. En otras palabras, hermanos, la perseverancia que se expresa en diferentes decisiones cotidianas es una prueba tangible, hermanos, de la fe viva y genuina que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Pero también, pastor, ¿de qué me sirve saber esta doctrina? Bueno, hermanos, nos confronta del temor y la duda. Sí. Este mensaje es un consuelo, hermanos. Saber esta doctrina es un consuelo, hermanos, para ti y para mí. Para ti y para mí, que en el día a día luchamos con dudas, que luchamos con los temores sobre la salvación. Es que la inseguridad puede surgir, si bien es cierto, en momentos de debilidad espiritual, cuando el cristiano comete pecado o incluso cuando las circunstancias de la vida parecen indicar lo contrario a la promesa de seguridad en Cristo. Sin embargo, hermanos, qué hermoso y especial es poder ver que este mensaje de seguridad en Cristo es un consuelo poderoso para aquellos que sentimos temor, que sentimos duda. Porque nos recuerda, hermanos, que la salvación no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios. Y a esto último, hermanos, si en ti hay dudas y hay temor, bienvenido, hermano. ¿Por qué? Porque eso significa que todavía aún en este cuerpo habita el pecado. Pero hermoso saber que esta hermosa doctrina nos recuerda que tú y yo estamos seguros en Cristo. Hace unos años atrás, todavía estábamos en la Copefa, ¿te acuerdas, Pastor Carlos? Y en una serie, hablando acerca de este tema, una hermana se acercó llorando. Y la pregunta que me hizo hasta el día de hoy, la sigo recordando porque es una pregunta que surge de algo tan interno que solamente puede ser producido por la obra del Espíritu Santo, Cristo Jesús morando en el creyente. Y ella me preguntaba, pastor, ¿cómo puedo saber si yo soy salva? Hermana, le dije yo, wow, qué hermosa pregunta, le dije. Porque esto significa entonces que la obra de Jesucristo en usted está haciendo lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque de usted y de mí no puede salir absolutamente nada bueno, hermanos. Si yo soy malvado, si usted me tira el carro, yo le quiero tirar 10 veces más el carro. Si usted me para la cara, hermano, yo lo ignoro. Si usted me trata mal, yo lo voy a tratar peor. Así somos de malvados. Pero aún seguimos creyendo que somos buenos. No, somos malvados. Pero y entonces, pastor, recordamos la obra de Jesucristo. Pero gloria a Dios, hermanos. Porque este mensaje nos da seguridad. Nos da consuelo. Que incluso aunque las dificultades de la vida se presenten de manera abrumadora, por ejemplo, una enfermedad grave o incluso un fracaso personal, incluso el cristiano puede cuestionarse si realmente tiene la seguridad de salvación. Incluso la duda puede surgir en pensar que las dificultades significan que Dios se ha alejado o que nuestra salvación está en peligro. Hermanos, vayamos a la Escritura,
Porque resulta ser que en esos momentos las Escrituras nos aseguran, como bien lo dice Romanos capítulo 8, que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermanos, las pruebas no son una señal de que la salvación se pierde, sino la oportunidad para recordar que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y que nuestra salvación está segura. No por lo que hacemos, sino lo porque Cristo ya ha hecho por nosotros. Pero también, ¿de qué me sirve saber esto? En cuarto lugar, hermanos, es una advertencia contra el descuido. Y digo esto, hermanos, porque la verdadera fe produce frutos. Y déjeme decirle, un estilo de vida que no refleja arrepentimiento y obediencia para evidenciar la gracia de Jesucristo, el amor y la bondad de Jesucristo todos los días, es una fe falsa. Si bien es cierto, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, pero también déjeme decirte que la evidencia de esa salvación es manifestada o se manifiesta a través de una vida transformada. ¿Cómo? Marcada por el arrepentimiento y la obediencia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos, la Escritura es bien clara en que la fe genuina produce fruto, mientras que la salvación, incluso, como bien lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Esto no significa, hermanos, que la salvación depende de nuestras obras, sino que las buenas obras son el resultado natural de una fe viva. Por ejemplo, cuando nosotros como creyentes genuinos, hermanos, hemos pecado, pero a la vez buscamos arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Dios. Sin embargo, aunque una persona que vive en pecado continuo sin arrepentimiento, o que incluso considere el pecado que no tiene consecuencias, bueno, puede ser ignorado la verdad de que la fe verdadera produce un cambio en la vida. Ese no es un nacido de nuevo. Porque si pecamos y venimos ante Él en arrepentimiento y sabemos que hemos fallado y hemos transgredido su santidad, como bien lo dice la Escritura, Él, hermano, es fiel siempre para perdonarnos. Por eso, hermanos, cuando un cristiano no se duele por el pecado, ni busca las paces con Dios y los demás, esto, hermanos, debiera ser una señal de que la fe podría no ser genuina. Por lo tanto, hermanos, es importante que usted y yo recordemos que el arrepentimiento no es un acto único, sino un estilo de vida continuo de regresar a Dios cada vez que caemos. Y solo déjenme terminar con esto. Si aquí hay alguien que no conoce de Jesucristo, o si hay alguien que nos pueda estar viendo, amigo, si hay un vacío en ti, pues déjame decirte que ese vacío es a causa del pecado. Tú estás separado de Dios. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, Dios en su amor, déjame recordarte que envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y resucitar y ofreciendo perdón y vida eterna a los que creen en Él. ¿Cuál debe ser tu respuesta, amigo? Dios te llama a que te arrepientas de tus pecados, a que pongas tu fe en Jesucristo, porque resulta ser que la fe en Él te va a llevar a una nueva vida perdonada y transformada por su gracia. Pero también, amigo, déjame decirte que en medio de eso también hay una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que cuando tú vengas y confíes en Cristo, recibes la vida eterna. Recibes la ayuda del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su voluntad. Y para nosotros los creyentes, los que estamos aquí, los creyentes, una vez más,
nadie puede arrebatarnos de su mano. Por lo tanto, vivamos con confianza y seguridad. Si la salvación depende del esfuerzo humano, la vida cristiana puede volverse, hermanos, una lucha constante contra el temor de caer de la gracia. Pero como hemos visto claramente en la Escritura, que esa seguridad es inquebrantable. La salvación está garantizada porque depende completamente de la obra de Dios. Por lo tanto, hermanos, vivamos con gozo. Perseveremos con gozo, pero también perseveremos con gratitud. Si nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, hermanos, Iglesia, gracias sobre gracia Guatemala, vivamos en santidad. Porque los que son verdaderamente salvos perseverarán en santidad, porque Dios obra en ellos, como bien lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, el querer como el hacer. Iglesia de Jesucristo, por lo tanto, adoremos a Dios día a día. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, hermanos, está asegurada por medio de Cristo. Esa que gracias a su muerte y a resurrección, hoy podemos estar seguros en Él. Por eso que cada vez que tu pastor te llame a ser congregados, ya sea para un servicio de oración como este, para una reunión de estudio, para un discipulado, para un convivio, para un crecimiento espiritual en tu vida, hermanos, no rechaces. No rechaces. Adoremos a Dios, porque nuestra salvación está segura por medio de Cristo. Amén. Hoy podemos estar seguros en Él. Por lo tanto, hermano, esto debe inspirarnos a venir con Él, con gratitud, pero también con humildad. Sabiendo de que ese que nos escogió, nos eligió para salvación, es el que nos redime, nos restaura hasta esa relación con el Padre, pero también ese mismo es el que nos lleva y nos presentará ante ese Dios majestuoso. Así que, hermanos, por todo esto, porque somos de Cristo, vivamos seguros de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar.